En este video vamos a analizar la fórmula 13 que hemos platicado de ella en los videos pasados. La fórmula 13 de las fórmulas que miramos en los videos pasados se trata de la integración por partes. Si vemos en la pantalla, la fórmula 13 trata la integración de dos funciones que se multiplican. Vemos que la integral de u por derivada de v es igual a u por v menos la integral de b por derivada de u. Pero, ¿qué significa cada uno o cada parte de esta fórmula? Vamos a analizarla. Tenemos que en la integral de nuestro problema se destaca la función u y la función derivada de v. Entonces, cuando tengamos una multiplicación de funciones y queramos hacer uso de la fórmula 13, tenemos que identificar nuestra u y nuestra derivada de v. En la respuesta de la integral de la fórmula 13, vamos a usar la v y la derivada de u. Por lo tanto, v y derivada de u se obtienen. Para obtener nuestra v, tenemos que integrar la derivada de v. Y para obtener nuestra derivada de u, tenemos que derivar nuestra u. También hay que recalcar que la integral por partes da como respuesta una solución que contempla una integral sin resolver. Esto es, después de usar la fórmula 13, tenemos que volver a integrar una integral más. Pero, ¿cómo lo hacemos o qué reglas seguimos para poder escoger nuestra u? Bueno, para escoger nuestra u tenemos que seguir las reglas de ILATE. Esta palabra ILATE es muy importante porque nos dice el orden de jerarquía, si queremos decirlo de alguna forma, en que vamos a escoger nuestra u. La I indica inversas, funciones inversas. La L, logarítmicas. La A, algebraicas. La T, trigonométricas. Y por último la E, exponenciales. Ahí en pantalla vemos algunos ejemplos. Noten que las funciones inversas se refieren a los cosenos a la menos 1, arcosenos, tangente a la menos 1. Y no se deben de confundir con, por ejemplo, 1 sobre x o x a la menos 3, porque esas caen dentro de algebraicas. Entonces, inversas se refieren a las funciones inversas trigonométricas. Este sería el primer caso a considerar para escoger como u, o la primera prioridad. En segundo lugar tenemos las logarítmicas, que pueden ser las logaritmos naturales o logaritmo base diferente, base 8, base 10, base 20. En tercer lugar tenemos las algebraicas. Aquí están las raíces cúbicas, las cuadradas, un polinomio de grado n. En cuarto lugar tenemos las trigonométricas, coseno, seno, tangente, cotangente, cosecante, secante. Y por último, las funciones exponenciales. Esta explicación, puede que haya algunas dudas que se van a responder con algunos ejercicios. Pero como resumen, tenemos que ver que la integral por partes involucra tener que identificar dos partes de una fórmula y obtener otras dos partes para poder hacer uso de la fórmula 13. Vamos a iniciar con un ejemplo. El ejemplo es la integral de x por e a la x de x. Si notamos las fórmulas que tenemos hasta ahora, las primeras 12 fórmulas, no hay una fórmula directa para poder integrar x por e a la x. Pero la fórmula 13 nos dice que cuando hay dos funciones multiplicándose, se debe de identificar la u y la derivada de v. Bueno, en este caso, siguiendo el criterio de ILATE, la función que escogemos como u debe de ser la x, porque x es una función algebraica. Y entonces tenemos que u es la x. Y la derivada de v es lo que resta, o sea, e a la x por dx. Entonces, estos dos parámetros o estas dos partes de la fórmula
las identificamos del problema. Pero ahora tenemos que obtener la derivada de u y nuestra v. ¿Qué hacemos para obtener la derivada de u? Bueno, tenemos que derivar nuestra u, que es x, y la derivada de x es 1, o, como ya platicamos en otros videos, la derivada de x es dx. Ahora bien, nuestra derivada de v es e a la x por dx. ¿Qué hacemos para poder encontrar nuestra v? Tenemos que integrar, y sabemos que la integral de e a la x por dx es e a la x más c. Pero en este caso, para esta fórmula 13, vamos a eliminar o a no considerar el más c de la solución general de esta integral. Simplemente obtenemos e a la x. Bien, ya que tenemos los 4 requisitos para usar la fórmula 13, vamos ahora sí a hacer uso de ella. Y entonces decimos que la integral de x por e a la x de x es igual a, noten la fórmula, u por v, entonces es x por e a la x menos la integral, noten que este menos es de la fórmula, de b, o sea, hace e a la x, por derivada de u, o sea, hace dx. Notamos entonces que ya que tenemos los 4 parámetros, hacemos uso de la fórmula y aún nos queda por resolver esta integral que se resuelve, por lo general se resuelve con alguna de las 12 fórmulas anteriores. Y sabemos que la integral de e a la x es igual a e a la x más c. Aquí tenemos la fórmula, entonces la respuesta final a este ejercicio es x por e a la x menos la integral de menos e a la x más c. Este ejemplo se llevó a cabo respetando las reglas de ILATE. Pero, ¿qué pasa si no seguimos las reglas de ILATE? ¿Qué pasa si en lugar de que nuestra u sea x, escogemos que nuestra u sea e a la x? Bueno, en ese caso, si nuestra u es e a la x, la derivada de u es e a la x por dx. Pero si nuestra u es e a la x, nuestra derivada de v tiene que ser lo que resta de este problema, o sea, hace x por dx. Y para obtener nuestra v, tenemos que integrar x de x y sabemos que la integral de x a la 1 por dx se resuelve con fórmula u a la n y la respuesta sería entonces x cuadrada sobre 2. Cuando hagamos uso de la fórmula 13, ya que obtenemos los 4 parámetros, vean qué es lo que sucede. Muy bien, tenemos que la integral de x por e a la x de x es igual otra vez a u por v. Pero vean que tenemos e a la x por x cuadrada sobre 2 menos la integral de b, que es x cuadrada sobre 2, por derivada de u, que es e a la x de x. ¿Notan algo peculiar en esta respuesta? Si comparamos la integral original o el ejercicio original con la respuesta que tenemos en pizarrón, vemos que el grado original de la función algebraica es 1, porque x tiene aquí un exponente a la 1, y el exponente de la integral que falta por resolver es 2. Vemos también que esta integral también se tiene que resolver por partes. Entonces aquí ya tenemos un problema, porque el grado o el orden de la integral que tenemos que resolver es superior. Cuando sucede esto, en la gran mayoría de los casos, es un indicio de que estamos haciendo algo mal en la integral. Si usted quiere seguir haciendo esta integral, se va a dar cuenta que no va a terminar nunca de integrar. Entonces, este es el resultado de no utilizar ILATE. Bien, pasemos a otro ejemplo. Ahora veamos qué pasa con x cuadrada por e a la x de x. Nuevamente, con ILATE, tenemos que escoger x cuadrada como nuestra u, porque es una función algebraica, y la derivada de x cuadrada es 2x de x. Nuestra derivada v entonces tiene que ser e a la x de x, y nuestra v
como ya sabemos, es e a la x. Ya que tenemos los 4 parámetros de la fórmula 13, entonces hacemos uso de la fórmula y la integral de x cuadrada por e a la x de x es igual a u por v, o sea, hace x cuadrada por e a la x, menos la integral, noten que esto es de la fórmula, de b, que es x por e a la x, por derivada de u, 2x de x. Aquí en la pantalla lo que hice es acomodar de acuerdo a la ortografía matemática que en algunos cursos se explica. Que primero es la constante, después la variable y al final va la exponencial. Si queremos seguir adelante, entonces vemos que tenemos que resolver esta integral. Y para poder solucionarla de una forma más sencilla, vamos a sacar esta constante 2 fuera de la integral. Antes de hacer eso hay que recalcar que la integral que tenemos que resolver es de orden menor. Vean que la integral original es de x cuadrada y la que tenemos que resolver ahora es x a la 1. Entonces eso es un indicio de que vamos por buen camino. Bien, sacamos nuestro 2, que es constante, y tenemos que resolver ahora esta integral, la integral de x por e a la x de x. Noten que ya tenemos parte de la respuesta, pero tenemos que resolver esta integral y nuevamente por partes, siguiendo hilate. Y nuevamente, siguiendo hilate, nuestra u es x, nuestra derivada de u es de x, la derivada de v es e a la x de x y la integral de esta e a la x, veanlo, es e a la x. Haciendo uso nuevamente de la fórmula 13, vemos que la integral que tenemos aquí está resuelta dentro de estos corchetes. Tenemos esta respuesta que es x cuadrada por e a la x menos 2 veces la integral x por e a la x de x. Esto quiere decir que este menos 2 multiplica a la respuesta de esta integral que se resuelve con la fórmula 13. Esto es u por v menos la integral de v por derivada de u. Haciendo uso de álgebra, este menos 2 al multiplicar a x por e a la x nos da como respuesta menos 2x por e a la x. Y este menos 2 al multiplicar a menos la integral de e a la x de x nos da como respuesta menos por menos más 2 integral de e a la x de x. Y por último, para finalizar el ejercicio, esta integral de e a la x de x, tenemos su respuesta que es e a la x y al multiplicarla por 2 obtenemos 2e a la x. Entonces la respuesta final de este ejercicio es x cuadrada por e a la x menos 2x por e a la x más 2e a la x más c. De este ejemplo se pueden resaltar algunos puntos. Primero, ¿cuántas veces se utilizó la fórmula 13? Si notamos, aquí se utilizó una vez y después se volvió a utilizar en esa sección la fórmula 13. Y después de utilizarla 2 veces, hubo una tercera integral que no es parte de no se usa con la fórmula 13, no se resuelve con la fórmula 13, sino que se usa una fórmula que es parte del grupo de las primeras 12 fórmulas de integración. Esto se va a repetir en otros ejercicios, esta observación. ¿Cuántas veces se va a utilizar la fórmula 13 para ejercicios de este tipo? Bueno, noten el exponente del ejercicio. Dice que es x cuadrada por e a la x de x. Este 2, para este tipo de ejercicios, nos menciona cuántas veces se tiene que hacer uso de la fórmula 13. Y entonces, si fuera, por ejemplo, la integral de x cuarta por e a la x de x, tendríamos que hacer uso de la fórmula 13 4 veces y al final agregar el uso de una fórmula de las primeras 12. Esto es que en total estaríamos integrando 5 veces. Pasemos a otros ejemplos. Veamos el siguiente. La integral de x cuadrada por e a la 4x. Si vemos el ejemplo anterior,
nuestra e a la x había quedado así, directamente con el exponente de x. Pero ahora vamos a cambiar un poquito ese exponente para ver qué es lo que sucede. Nuevamente, con y late, nuestra u es x cuadrada. La derivada de x cuadrada es 2x de x. Pero nuestra derivada de v ahora es e a la 4x de x. Y nuestra v es e a la 4x sobre 4. Pregunta para meditar. ¿Por qué la integral de e a la 4x de x es e a la 4x sobre 4? Bueno, si recordamos la fórmula 7 de integración, perdón, voy a corregir eso, es la fórmula 5 de integración, nos dice que la integral de e a la u por derivada de u es igual a e a la u más c. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos la u completa? Si recordamos de otros videos anteriores, cuando no tenemos nuestra derivada de u completa, podemos a completar si lo que falta es una constante. Veamos este caso. La integral de e a la 4x de x. ¿Qué es lo que hace falta en la derivada de x? Bueno, si nuestra u es 4x, lo que le hace falta a nuestra derivada de x es 4, porque la derivada de 4x es 4. Entonces, al colocar ese 4 dentro de la integral, afuera colocamos un cuarto. Por eso es de que la integral de e a la 4x de x es un cuarto de e a la 4x. Si en lugar de ser 4x fuera e a la 5x por dx, lo que le hace falta es un 5, entonces afuera se pone un quinto. Si tenemos dudas de este punto, hagan pausa en el video y resuelvan en su cuaderno y vean los videos anteriores. Bien, ya que tenemos los 4 parámetros, hacemos uso de la fórmula 13 y noten, la integral de x cuadrada por e a la 4x de x, haciendo uso de la fórmula 13, es igual a u por v, o sea, x cuadrada por e a la 4x sobre 4, menos, vean que este menos es de la fórmula, la integral de ¿quién? La integral de b, o sea, e a la 4x sobre 4, por derivada de u, que derivada de u es 2x de x. Aquí lo que podemos hacer en este caso es simplificar esto para que podamos seguir integrando. Hay que recordar que este 2 nos dice que vamos a utilizar la fórmula 13 dos veces. Entonces, además de que ya revisamos que es de orden menor, vean que la x cuadrada es grado 2 y 2x es de grado 1, vamos bien. Vemos que al simplificar, la integral de x cuadrada por e a la 4x de x es igual a x cuadrada por e a la 4x sobre 4 menos un medio integral de x por e a la 4x de x. ¿Por qué este menos un medio? Bueno, porque 2 que multiplica a e a la 4x, 2x que multiplica a e a la 4x sobre 4, vean que queda 2 sobre 4. Y 2 sobre 4, simplificando, es igual a un medio. Este un medio lo sacamos fuera de la integral y nos queda ese menos un medio. Ya hicimos esta integración, ya simplificamos con álgebra, ahora tenemos que resolver esta integral. Y vean que nuestra u es x, la derivada de u es de x, nuestra derivada de v es e a la 4x de x. Y nuevamente, la integral de esta función es e a la 4x sobre 4. Nuevamente porque tenemos que completar la integral. Ya que tenemos los 4 elementos de la fórmula, hacemos uso de la fórmula 13. Y entonces la integral que estamos resolviendo, ya tenemos parte de la respuesta. Vean que es la misma respuesta, solamente se subió esta x cuadrada como numerador. Y tenemos que la respuesta es x cuadrada por la 4x sobre 4 menos un medio que multiplica a la respuesta de esta integral con la fórmula 13. Esto es un medio negativo que multiplica a u por v, x por e a la 4x sobre 4, menos la integral de b, que es e a la 4x sobre 4, por derivada de u, que es de x. Cuando hacemos esto,
tenemos que simplificar después porque aquí ya estamos arrastrando varias operaciones. ¿Y cómo queda esto? Bueno, al multiplicar un medio por lo que está dentro de los corchetes, tenemos que es menos un medio por x por e a la 4x sobre 4, nos queda menos x por e a la 4x sobre 8, porque este 2 multiplica este 4. Y después, noten esta integral, en el denominador tiene un 4. Y al sacarlo de la integral nos queda aquí un cuarto. O sea, hace que es menos un medio por menos un cuarto. Y al multiplicar menos por menos se convierte en más. Y al multiplicar un medio por un cuarto nos queda un octavo, que multiplica la integral de e a la 4x de x. Por último, tenemos que resolver esta integral. Y ya sabemos que la integral de e a la 4x de x es igual a e a la 4x sobre 4, porque tenemos que completar la integral. Y ya para finalizar el ejercicio, basta con multiplicar este 8 por este 4, porque es una multiplicación de fracciones, y entonces nos queda que la respuesta de 1 sobre x, perdón, de la integral de x cuadrada por e a la 4x de x es igual a x cuadrada por e a la 4x sobre 4 menos x por e a la 4x sobre 8 más e a la 4x sobre 32 más c. De este ejemplo lo que podemos rescatar de importante, diferente a lo que ya vimos, es que en muchas de las veces la derivada de v va a estar de tal forma que se requiera completar con álgebra, perdón, con constantes, para poder integrar. Presten mucha atención a este detalle, porque si no completamos la integral de forma correcta, todo nuestro ejercicio está mal. Otro punto importante que podemos señalar es la simplificación algebraica que se tiene que estar haciendo cada vez que se hace uso de la fórmula 13. De otra forma, tendríamos un problema cuando querramos resolver las integrales si no simplificamos antes con álgebra. Vamos a ver otros ejemplos. Un ejemplo muy popular entre los ejercicios de cálculo integral es la integral del logaritmo natural de x de x. Es popular porque en este ejercicio pareciera que no tenemos dos funciones, pero también si revisamos las primeras 12 fórmulas de integración, no contamos con una fórmula para la integración del logaritmo natural. Entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Con la fórmula 13. Pero para poder hacer uso de la fórmula 13 se ocupan dos funciones que se estén multiplicando. En este caso, noten qué es lo que se debe de hacer para resolver este ejercicio con la fórmula 13. Nuestra u, siguiendo el criterio de Ilate, tiene que ser logaritmo natural. Y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x por dx. Esto quiere decir que es igual a dx sobre x. Y noten el punto importante. En derivada de v se va a colocar una constante. Esta es 1 de x. ¿Ya notaron? Y la integral de 1 de x es x, porque la integración de x es x más c. Vean que ya tenemos entonces los 4 elementos para poder resolver esta integral con la fórmula 13. ¿Qué pasa cuando lo hacemos? Bueno, multiplicamos u por v, esto es logaritmo natural de x por x, que de una forma correcta de escribir es igual a x por logaritmo natural de x, menos la integral de ¿quién? De v por derivada de u. Hay que recordar que ese signo es de la fórmula. Y entonces, ¿qué pasa con esta parte? Tenemos que simplificar con álgebra. Y vean que esta x que está multiplicando a este de x se cancela con esta x que está dividiendo. Y entonces nos queda que la integral de logaritmo natural de x es igual a x por logaritmo natural de x menos
la integral de dx. Y esta última integral es muy sencilla de hacer y es igual a x. Entonces la respuesta final es x por logaritmo natural de x menos x más c. Así como este ejercicio, hay algunos otros donde pareciera que no se puede resolver con la fórmula 13, pero se puede hacer uso de esta herramienta de colocar en lugar de db, pues, colocar un 1 para poder hacer uso de la fórmula 13 de forma correcta. Vamos a pasar adelante con la siguiente fórmula y tenemos un ejercicio que es la integral de x cuadrada por coseno de x de x. Nuevamente con ILATE tenemos que nuestra u debe de ser igual a x cuadrada. La derivada de x cuadrada es 2x. Y entonces lo que resta es nuestra derivada de v. Esto es que coseno de x es la derivada de v. Y la integral de coseno es seno. Aquí está ya. Entonces, vamos a hacer uso de la fórmula 13. ¿Cuántas veces? Bueno, como el exponente es 2, vamos a hacer uso de la fórmula 13 dos veces. Y al final tenemos que agregar una fórmula de integración que por lo general va a ser parte de las primeras 12 fórmulas. Entonces, haciendo uso de la fórmula 13, tenemos que la respuesta va a ser igual a u por v, esto es x cuadrada por seno de x, menos la integral de v, que es seno de x, por derivada de u, que es 2x de x. Aquí faltó colocar en los cuatro parámetros la parte donde dice dx. Pero aquí lo tenemos en la respuesta obtenida. Entonces, nuevamente, como ya hicimos en otros ejercicios, este 2 lo tenemos que sacar fuera de la integral y nos queda entonces de esta forma. Y esta sección, esta integral, se vuelve a resolver con la fórmula 13. Tenemos que identificar la u y la derivada de v y sacar la derivada de u y la v. Noten que nuestra u es x, su derivada es de x. Nuestra derivada de v es seno de x y la integral de seno de x es menos coseno de x. Pasamos adelante haciendo uso de la fórmula 13 y entonces este menos 2 está multiplicando a esta integral. Entonces en la respuesta que sigue, este menos 2 multiplica a la respuesta obtenida de esa integral con la fórmula 13. Veamos qué fue lo que pasó. En la fórmula 13 la respuesta nos dice que tiene que ser igual a u por v. Y al multiplicar x por menos coseno de x se obtiene menos x coseno de x. Menos la integral. Noten que este menos es de la fórmula. ¿De quién? De v, que es menos coseno de x, por derivada de u, que es de x. Después de esto tenemos que hacer uso de álgebra para simplificar lo que tenemos aquí. Y entonces este menos 2, al multiplicar a menos x coseno de x, noten que menos 2 por menos x es igual a menos por menos es más, es igual a más 2x coseno de x. Y después, este menos 2 que multiplica a este menos, da como respuesta menos 2, porque menos por menos es más, por menos es menos. Menos 2 que multiplica a la integral de coseno de x. Y la integral de coseno es menos seno. Entonces, la integral de coseno es seno. Y al multiplicar por menos 2, la respuesta final queda como x cuadrada por seno de x más 2x coseno de x menos 2 seno de x más c. Bien, pasemos adelante al siguiente ejemplo, que es el que está ahí en pantalla. Tenemos la integral de x cúbica por e a la x de x. Vamos a dejar este ejemplo aquí para que lo puedan ustedes analizar. Vean que está resuelto, pero lo que queremos observar de forma detenida es primero que nuestra u sigue siendo la función algebraica. Segundo, que este 3 nos dice que tenemos que hacer uso de la fórmula 13
3 veces. Vean que aquí es una vez, la segunda vez y la tercera vez. Y por último también que al final de integrar 3 veces con la fórmula 13, vamos a tener una integral sencilla relativamente que se resuelve con las primeras 12 fórmulas. Ya que ustedes analizaron este ejercicio en casa con detenimiento, vamos a observar algo en la respuesta que obtenemos. Noten cuál es la respuesta final de este ejercicio. ¿Vemos algo por ahí que resulte interesante de la respuesta? Vean que la derivada de x cúbica, ¿cuál es? Es 3x cuadrada. ¿Y cuál es la derivada de 3x cuadrada? Es 6x. ¿Y cuál es la derivada de 6x? Es 6. También vemos que el signo del primer término es positivo, del segundo es negativo, del tercero es positivo, del cuarto es negativo y por último el más c está presente. Esto nos lleva a pensar que debe de haber una forma o una estructura de solución más sencilla que hacer uso de este método tradicional de la fórmula 13. Y este método que estamos observando o que vamos a observar se llama método tabular. Hay que recordar entonces que este método tradicional que acabamos de analizar es la base o es de donde surge el método tabular. Si la integral de x cúbica por e a la x de x es igual a x cúbica por e a la x menos 3x cuadrada por e a la x más 6x por e a la x menos 6 por e a la x más c, ¿cuál es la integral de x cuarta por e a la x? Bueno, si somos ingeniosos, podemos darnos cuenta que la integral de x cuarta por e a la x de x es igual a x cuarta por e a la x menos 4x cúbica por e a la x más 2x cuadrada por e a la x menos 24x por e a la x más 24 más c. Si gustan, pueden hacer este ejercicio en casa. Si tienen alguna duda de cómo llegamos a esta respuesta con el método tradicional, me pueden mandar un correo electrónico. Pero vamos a analizar algunos puntos de esta respuesta. Primero, que la solución contempla derivadas de funciones anteriores. Vean que 4x cúbica es derivada de x cuarta. 2x cuadrada es derivada de 4x cúbica. 24x es derivada de 2x cuadrada y 24 es derivada de 24x. También, la integral de e a la x es e a la x y así sucesivamente para todos estos factores de cada uno de estos términos de la solución. Y por último, veamos los signos. Tenemos más, menos, más y al final un más. Esto nos lleva al siguiente método que vamos a explicar, método tabular. El método tabular nos dice, atención, que cuando tenemos una multiplicación de funciones donde una de esas funciones, después de derivarlas varias veces, llegamos a 0, su integración se puede hacer por medio de este método, en colocar en una tabla u derivada de v, derivar nuestra u hasta que nos dé 0, integrar la derivada de v el mismo número de veces que derivamos nuestra u y multiplicar cruzado siguiendo una estructura de signos. Esto se explica mejor con el siguiente ejemplo. Vamos a volver a resolver este ejercicio, pero con el método tabular. Entonces, nuestra u es x cuarta. La derivada de x cuarta es 4x cúbica, después es 12x cuadrada, después 24x, después 24 y la derivada de 24 es 0. ¿Cuántas veces derivamos x cuarta? Fue 1, 2, 3, 4, 5 veces. Este número de veces que derivamos nuestra x cuarta o nuestra u
es el mismo número de veces que tenemos que integrar nuestra derivada de v. Y la integral de e a la x es e a la x. Y la integral de e a la x es e a la x, así sucesivamente 5 veces. Ya que tenemos la integración terminada, vamos a obtener la respuesta, pero noten cómo tenemos que hacerlo. Vamos a multiplicar de forma cruzada esta columna de la u con esta columna de la derivada de v. De la siguiente forma. X cuarta por e a la x. 4x cúbica por e a la x. 12x cuadrada por e a la x. 24x por e a la x. 24 por e a la x. Al hacer esto, y además siguiendo una estructura de signos, vean cuál es la respuesta. Tenemos aquí x cuarta por e a la x menos 4x cúbica por e a la x más 12x cuadrada por e a la x menos 24 por x, perdón, menos 24x por e a la x más 24 por e a la x más c. Esta estructura de signos no quiere decir que arbitrariamente vamos a colocar esos signos en cada uno de estos términos que están sumándose. No, lo que quiere decir es que cada uno de estos múltiplos se van a multiplicar además por este signo que está asociado. Pero esto se puede observar mejor en otro ejemplo. Entonces, si notamos, al querer resolver la integral de x cuadrada por e a la x de x con el método tabular, su respuesta va a ser x cuadrada por e a la x menos 2x por e a la x más 2e a la x más c. Vean que la derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de 2x es 2. Y vean los signos, más, menos, más. Podemos comparar esta respuesta obtenida con el método tabular con lo que se obtuvo en el segundo ejemplo siguiendo el método tradicional de la fórmula 13. Vean que el método tradicional de la fórmula 13 para el segundo ejemplo de este video nos da como respuesta la misma, nos da como resultado la misma respuesta que obtenemos con el método tabular. ¿Qué es lo que tenemos que revisar entonces para poder hacer uso del método tabular? Lo que tenemos que revisar primero es que nuestra u se pueda derivar un número de veces finito para que lleguemos a 0. Si no podemos llegar a 0, no se puede hacer uso del método tabular. Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, la integral de x cuadrada por seno de x de x. Con el método tabular, nuestra x cuadrada es nuestra u. Y la derivada de x cuadrada es 2x. Después, la derivada de 2x es 2. La derivada de 2 es 0. Derivamos 1, 2, 3 veces. Es el mismo número de veces que tenemos que integrar la función seno de x de x. Y la integral de seno de x es menos coseno de x. La integral de menos coseno es menos seno. Y la integral de menos seno es coseno. Noten que ahora tenemos también que multiplicar y tenemos que respetar estos signos que están asociados en la multiplicación. Esto es x cuadrada por menos x, perdón, por menos coseno de x por más por menos es menos. Entonces nos da como respuesta lo que tenemos aquí, x cuadrada por menos coseno de x. Noten la siguiente multiplicación, 2x por menos seno de x. Esto es menos 2x por menos seno de x. Y después más 2 por coseno de x más c. Al simplificar esto con álgebra tenemos menos coseno de x por x cuadrada es igual a menos x cuadrada por coseno de x. Menos por menos es más 2x seno de x y por último más 2 coseno de x más c.
Notamos entonces que esta estructura de signos es diferente a los signos que obtenemos en la respuesta. Esto es porque la derivada de v, al integrarla varias veces, trae como respuesta que tengamos algunos signos por ahí en la columna, y esto puede suceder tanto en esta columna como en la columna de las u's. Entonces, lo que queremos dar a resaltar de este punto es de que este signo multiplica también a la multiplicación cruzada que hacemos con estas dos columnas. Bien, pasemos ahora a otro ejemplo, que es la integral de e a la x por seno de x de x. Aquí en pantalla ya aparece nuestra tablita para resolverlo con el método tabular, pero vamos a iniciar no usando la regla de I-late, y escogemos e a la x como nuestra u. La derivada de e a la x, noten que siempre va a ser e a la x. Y esto es un problema porque como la derivada nunca se hace cero, no podríamos tener una respuesta con el método tabular porque siempre estaríamos multiplicando. Entonces, haciendo nuestra u e a la x, no podemos tener respuesta. Pero ¿qué pasa si cambiamos nuestra u? Y ahora decimos que nuestra u es seno de x. Bueno, la derivada de seno de x es coseno, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de menos seno es menos coseno, y si derivamos menos coseno, su derivada es seno. Volvemos entonces aquí a ver que la derivada de u nunca se hace cero. Como en ninguno de los dos casos de que escojamos nuestra u de este problema, la derivada de u nunca se hace cero, entonces para este tipo de ejercicio no se puede resolver con el método tabular. Entonces tenemos que buscar otra forma de integración. Pero ese tipo de ejemplos los vamos a ver en otro video. Pues bien, para hacer un repaso breve de lo que hemos visto en este video, vemos que entonces para poder integrar funciones que se multiplican, vamos a hacer uso de la fórmula 13, donde tenemos que identificar cuál es nuestra u y nuestra derivada de v, para después obtener de u derivando y obtener v integrando. En algunos casos se puede utilizar el método tabular, pero solo cuando cuando la u se puede derivar un número de veces de tal forma que en algún momento dé cero. Si no se puede derivar con el método tabular, entonces se puede utilizar otra forma de integración, que este tema lo vamos a observar en el próximo video. Pues bien, muchachos, este fue el video de esta clase. Los invito a que sigan viendo más de estos videos.